¿Baso mis decisiones en el hecho de que sea aceptado o rechazado? ¿Baso mis decisiones si es que son fáciles o difíciles? ¿Baso mis decisiones en la opinión de quienes aprecio o tal vez respete? ¿O respondo a los mandamientos de Dios en mi vida conforme a lo que sé que Dios enseña en su palabra, a lo que sé que es lo correcto hacer? Hoy, en el programa En Contacto, ¿qué requiere la obediencia? Si alguien le preguntase qué significa obedecer a Dios, es muy sencillo. Significa hacer lo que Dios diga, como Él lo diga y cuando Él diga que lo haga, sin alterar ninguno de esos, pues Dios tiene el tiempo propicio. Él no dice, bueno, ¿por qué no piensas en tal cosa? Dios nos habla muy claro. Y a menudo no escuchamos y nos preguntamos por qué las cosas no salen como esperábamos. Pero piensa en esto. Obedecer a Dios significa hacer lo que Él diga, como Él lo diga, y cuando Él diga que se haga. Vivimos una época muy rebelde, y nos gustaría definir la obediencia de otra forma, pero realmente significa eso. Y en lo que se refiere a nuestra vida cristiana, Dios quiere, espera y ha provisto una senda para que usted y yo vivamos en obediencia. Y pienso en cuántos creyentes ven la Biblia y dicen, bueno, no puedo vivir así. Sin duda no podrá en sus propias fuerzas. ¿Acaso nos exigiría Dios algo sin facultarnos para hacerlo? Así no es Dios. Nuestro gran y amoroso Dios quiere que entendamos que la obediencia siempre es la mejor senda. No siempre es fácil, y en este mensaje quisiera hablar de qué se requiere de nosotros para que seamos obedientes a Dios. Ahora, no significa que cada requisito que mencione sea indispensable cada vez que obedezca a Dios, pero al considerarlos todo, la obediencia a Dios es muy importante. Es esencial para hacer su voluntad, vivir en su voluntad y ser bendecidos por Dios. Así que es necesario entender lo que se requiere. Y una de las primeras cosas que se requiere de nosotros, y es esto, y es reconocer que Dios es el Rey soberano del universo. Él dice en el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Hay un poder gobernante en este mundo. A menudo no parece que Dios está en control, pero lo está. Muchas veces Él impera y luego nos da la libertad de tomar y hacer decisiones que nos traerán pena, sufrimiento y a menudo desastre, no solo personalmente, sino como nación. Pero recuerde, Dios es el soberano del universo y domina sobre todo. Ese es el comienzo. Si no creo eso, entonces, ¿dónde está la obediencia y a quién debo someterme? ¿Cómo es la obediencia? Esto es lo principal. Dios Todopoderoso es el Rey soberano del universo. Él es la autoridad final y absoluta. La Biblia es el manual de vida de Dios, cómo vivimos en obediencia a Dios Santo, y comienza reconociendo quién es Dios y que Él tiene el derecho de reinar por ser el Creador. Lo segundo que se requiere de nosotros es fe. Debo estar dispuesto a creer lo que dice Dios. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por ejemplo, si no tengo fe en Dios, desde luego que no lo obedeceré. Y una de las principales razones por las que la gente no obedece a Dios es porque no creen que Dios exista, o no creen que Él sea un Dios de amor, o no creen que Dios sea un Dios que castiga la maldad del pecado y la rebeldía. Así que la falta de fe
es enemiga de la obediencia. Si no lo creo, no lo consideraré necesario, así que no viviré en obediencia. Y una vida desobediente es una vida que trae consecuencias terribles. Y al ver a nuestro alrededor no nos preguntamos por qué tanto sufrimiento, guerras, rebeliones, esto y aquello, debido a la desobediencia. Dios no es así, Él es un Dios de amor. Dios escogió y quiere lo mejor para todos nosotros. Pero al rebelarnos en su contra, esa rebeldía trae consecuencias. ¿Creo en Dios? Alguien dirá, claro, creo en Dios. Entonces, ¿por qué no lo obedece? Si en verdad lo creo, lo obedeceré. Si no lo creo, me justificaré y lo desobedeceré diciendo, no se puede ser perfecto, nadie es perfecto, y Dios no espera esto, aquello y lo otro. Dios sí espera que lo obedezcamos. Él es el soberano del universo, tiene el mejor plan para nuestra vida. Y espera, anticipa, sabe y está dispuesto a ayudarnos a llevarlo a cabo si estamos dispuestos a obedecerlo. Hay un tercer requisito para poder obedecer a Dios y es valentía. No siempre es fácil obedecer a Dios. Y pienso en Josué 1:9. Dios comenzó a hablarle y le dijo que quería que fuese él quien guiara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Dios le dio instrucción y luego le dio estas palabras en el versículo 9 de Josué, capítulo 1. Y le dijo, mira que te mando. Escuche esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué le dijo eso a Josué? Porque sabía que Josué enfrentaría toda clase de dificultades. Muchos israelitas eran rebeldes, fueron muy problemáticos con Moisés, y Josué sabía todo eso porque había estado en algunos momentos con Moisés. Y ahora Dios le decía, estás a cargo. O sea, traigo a Moisés a mi presencia, quedas al mando. Nadie en su sano juicio querría ese trabajo. Y Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se necesita valentía para obedecer a Dios. Si usted lleva una vida obediente, enfrentará circunstancias que serán difíciles. Desagradará a la gente, se alejarán de usted, quizás pierda tal oportunidad o tal empleo. Cualquier cosa puede pasar en una sociedad tan rebelde como esta. Sin embargo, hay que ser valientes y osados para ser obedientes a Dios. La obediencia requiere valentía. Hay un cuarto requisito y es esperar en el Señor. Dice, por ejemplo, en el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Ahora, ¿por qué dice espera? Porque a menudo estamos en vías a tomar alguna decisión y a veces parece ser lo correcto o lo indicado. Y alguien dice, ahora es el momento. No querrás esperar mucho. Y a menudo alguien dice, bueno, tienes 35 años y aún no te has casado, como si eso fuese un pecado. Permítame decirle, si Dios tiene a alguien para casarse con usted, Dios sabe dónde está y se lo ha reservado. Así que no se preocupe por eso. Este asunto del tiempo lo arruinamos. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Piensen en esto, volvamos al primer punto. Dios es el Rey soberano del universo. Usted puede ver el reloj y enojarse, ver el calendario y enojarse mucho. Puede leer la Biblia y calmarse. Escuche lo que dice en Isaías 64. Me encanta, es un breve versículo. Dice, mi ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Y a menudo la gente se apresuran al tomar decisiones financieras y se meten en problemas. Se apresuran al tomar decisiones en sus relaciones y pierden el plan de Dios. Y escuche bien, puede adelantarse a Dios tomando decisiones que causan sufrimiento por el resto de su vida.
Dios es el soberano del universo, conoce todo el tiempo y el calendario. ¿Sabe cuántos años le quedan? ¿Sabe lo que quiere lograr en su vida? Esperar en Dios no significa quedarse sin hacer nada, significa ser sensible. Y antes de tomar decisiones, consultar con Él, pedirle dirección. Quizás usted diga, no creo que siempre pueda escuchar a Dios, ya hablaré de eso. Pero algo sí es seguro. Mire, o cree o no cree que Dios, todopoderoso, el soberano del universo, tiene el mejor plan posible para su vida. El mejor. ¿No lo cree así? Luego tomará decisiones precipitadas y podría darle ilustraciones personales de cada una de esas cosas. Momentos en los que he tenido la amenaza de haberme guiado por mis sentimientos. Hubiera perdido lo mejor y escogido lo menor. Por eso, el tiempo propicio de Dios es tan vital. Así que debemos aprender a escucharlo, de lo contrario perderemos. Y desde luego otra responsabilidad es meditar en la palabra de Dios. Así que le dice a Josué, por ejemplo, en el primer capítulo, versículo 8, él le dijo, refiriéndose a esta ley, hablando de Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quizás diga, ¿qué significa meditar en la palabra de Dios? Significa reflexionar en su mente, pensar en ella, volver a ella, revisarla, prestarle atención, permanecer en ella. Permítame decirle, si usted no medita en la palabra de Dios, no la lee, no tendrá una vida de obediencia, no la tendrá. Vea todo a su alrededor que le recuerden actos desobedientes. Y todo lo que escucha y todo lo que ve, no necesariamente que usted busque verlo o escucharle, sino que es lo que el mundo le arroja. Si queremos ser obedientes a Dios, este libro debe ser nuestra guía. Mire, es un libro guía de vida. Aquí hallamos sentido de dirección, la promesa de Dios. Y también nos recuerda a menudo que Dios nos cuida, nos sustenta y nos da dirección en la vida. Entonces veo ese versículo bíblico que dice que debo meditar en ella, o sea, debo pasar tiempo en la palabra. Alguien dirá, bueno, no tengo tiempo de leer la palabra de Dios. ¿No lo tiene? Claro que sí lo tiene. Pasa tiempo haciendo lo que quiere hacer, o a veces cosas que le mandan a hacer, responsabilidades, etc. Todos tenemos tiempo de meditar en la Biblia, leerla, pensar en ella, considerarla, practicarla en nuestra vida. Este no es un libro de reglas, este es un libro de vida. Entonces declara, meditarás en él de día y de noche. Otro requisito es aprender a escuchar a Dios. Y alguien dirá, ¿y cómo se escucha a Dios? Escuche muy bien. Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escuchar. Y Jesús dijo en Marcos 4, mirad lo que oís. ¿A quién escucha usted? Cualquier semana, ¿a quién escucha? ¿A sus amigos, creyentes o no creyentes? ¿Escucha gente cuya conversación es de ayuda o trae tentación y prueba? Gente que cree que debe hacer esto y aquello. Mire, todo el mundo tiene una opinión de su vida, ¿cierto? Pregúntele a alguien, ¿qué crees que debo hacer respecto a tal cosa? Pueden darle una opinión. Lo que quiere es directo de Dios. Y no es una opinión, sino una declaración de la verdad que Él ha planeado para usted. Y siempre es la mejor. Es insensato desobedecer a Dios y no esperar su dirección y guía al aprender a escucharlo. Alguien dirá, bueno, no sé lo que significa escuchar. Puedo decirle esto. Si usted no sabe cómo escuchar a Dios, se pasará la vida
perdiendo, no algo, sino mucho. Perdiendo lo mejor de Dios hasta que aprenda a estar quieto, escuchar y pedirle al Espíritu Santo. Esa es una de las razones por las que Él vino a darnos instrucción, dirección y fortaleza para nuestra vida. Entonces, si estoy dispuesto a esperar que Dios me dé instrucciones, Él me hablará. Y una de las razones por las que quiere que medite en su palabra es para que su corazón piense como Él y su mente piense como piensa Él. Que un gran Dios de amor infinito, eterno, sin fin, sin igual, inmensurable, quiere darle guía y dirección en su vida. Así que debemos aprender a escuchar, o sea, guardar silencio. Y una de las mejores formas de aprender a escuchar, cuando se acueste esta noche, por ejemplo, no escuche y vea la televisión hasta el último minuto antes de dormir y después la apaga y se duerme, olvídelo. Pregúntese, ¿es escuchar a Dios más importante que toda esa basura que estoy escuchando? Quizás todo sea impío. No que siempre lo escuche, pero piense en las noticias. Oh, ayúdame, Señor. No querrá llenar su mente de eso y luego acostarse esperando que Dios diga, bien, estoy esperándote. No. Dele oportunidad a Dios. Dele un poco de tiempo. Acuéstese en silencio y diga, Señor, más importante que cualquier otra cosa, ahora quiero que le hables a mi corazón. Lo que quieras decirme, Señor, te escucho. Si quieres convencerme de pecado, muéstrame. Si quieres evitar que haga algo que estoy planeando, muéstramelo. Mi actitud no es la correcta, tengo una mala actitud. Es decir, si usted abre su corazón a Dios, le aseguro que Él le hablará más claro que el agua. Pero la primera vez que se lo pida no será tan claro. En primer lugar, esto es lo que sucederá. El diablo le dirá, ¿te imaginaste eso? Solo lo dijo el predicador, ¿te lo imaginaste? Jesús nos dijo, mirad lo que oís. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a hablarnos. Le hago una pregunta, como padre. ¿Trataría de criar a sus hijos sin darles ninguna dirección? Claro que no. Le hablaría y una de las cosas que le enseñaría es a escucharlo a usted, porque quiere lo mejor para él o ella. Así es Dios. Si usted quiere obedecer a Dios, tendrá que aprender a escucharlo. ¿Habla Dios en voz audible? Nunca. Bueno, en una ocasión quizás haya pensado que Dios me habló audiblemente, pero puedo decirle algo. Dios habla tan claro en silencio que no necesito voz audible. Dios está dispuesto. Mire, si usted le da tiempo, guarda silencio, confía en que Dios le hable porque, escuche, Él desea lo mejor para usted. ¿Cómo puede recibir lo mejor de Dios si no lo escucha? Y tendrá que aprender a escuchar. Y pensará, ¿acaso dijo Dios? Mire, si está preguntándose si Dios le dijo algo o no, vaya a la concordancia en su Biblia y busque la palabra que cree que le dijo Dios y pregúntele, Señor, ¿me dijiste eso? Creo que Dios se lo clarificará. Si lo dije, no lo dije. Dios le ama y quiere lo mejor para usted. Asimismo, si quiero obedecer a Dios, es necesario tener la disposición a abandonar todo y cualquier pecado. Ahora, le daré un pasaje bíblico brevemente aquí en Efesios. No le daré mucho porque debe leer el pasaje completo, pero Efesios capítulo 4, escuche lo que dice aquí el apóstol Pablo. Comencemos con un versículo, capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo
ira, gritería y maledicencia, antes sed benigno. O sea, podemos seguir y seguir. No tengo que decirle que es pecado. Pero si queremos escuchar a Dios y ser obedientes a Él, confrontaremos el pecado. O sea, nadie tiene que decirnos si estamos pecando contra Dios. El Espíritu de Dios en nosotros como creyentes nos dará convicción de ese pecado. Usted dirá, bueno, ¿acaso estoy supuesto a ser perfecto? Nadie será perfecto mientras esté en esta carne. ¿Cuál es la respuesta entonces? Si desobedezco a Dios, en lo que sea, de la forma que sea, de inmediato le pido perdón a Dios, me arrepiento y sigo adelante, sin demora, sin escuchar lo que otros piensen, ni la opinión de él y ella, sin ver lo que otros hagan, lo confrontamos de inmediato, Dios nos perdona de inmediato y debemos aprender algo. Si algo sigue resurgiendo, lo confronto, hasta que no vuelva a aparecer. Y a menudo cuando alguien acepta a Cristo, sale de una situación desastrosa, así que tiene un problema, pero si está dispuesto a pedirle a Dios que le perdone y limpie, Dios lo hará. Asimismo, para obedecer a Dios es necesario rendir nuestra voluntad a Dios. Y al rendir mi voluntad, te entrego todo a Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa debe ser nuestra oración cada día. Señor, no mi voluntad sino la tuya. Lo que tú quieras es lo que quiero. Si estoy tentado a actuar de mi modo, cancélalo, Señor. Solo quiero lo que te agrade y honre. Quiero tu voluntad para mí, Padre. Ahora, ¿qué pasa en la vida de alguien que no quiere la voluntad de Dios? O sea, Dios le muestra, esto es lo que debes hacer, con tal persona debes o no casarte, este es el momento, este es el empleo, compra este, es decir, en lo que sea. Dios tiene una voluntad y está dispuesto a revelarla. Cuando Dios le muestra qué hacer o no hacer, y usted desobedece, hay consecuencias. Y pienso que mucha gente vive con consecuencias terribles que ellos mismos se causaron por no escuchar a Dios. Y ahora a veces son consecuencias que comenzaron antes de que fuesen salvos. Pero escuche muy bien, las consecuencias de algunos pecados, aun antes de ser salvos, ciertas consecuencias nunca se borrarán en esta vida. Por eso es tan importante vivir en la voluntad de Dios. O sea, ¿qué escoges, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres? Nunca le irá mal viviendo en la voluntad de Dios. Y por último diré que a veces obedecer a Dios significa caminar aunque la senda sea incierta. Quizás Dios le diga que haga algo y usted responda, Señor, no entiendo eso. Permítame darle un ejemplo en Génesis capítulo 12. Recuerda cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que te vayas de tu tierra, escuche lo que le dice, a la tierra que te mostraré y punto. No le dice, aquí está, te tomará tanto tiempo. O sea, no sabía dónde iría. Dios solo dice, te guiaré a cada paso. A veces, Dios obra así en nuestra vida. Quiero que me sigas, te mostraré qué hacer, dónde ir, cómo ir, y a veces debemos dar un solo paso a la vez. Y Dios no promete mostrarnos el cuadro completo de nuestra vida. Él promete darnos guía y dirección para nuestra vida. Y Dios le dijo, te mostraré un paso a la vez, y a menudo, si damos ese pasito, el siguiente es más grande y más grande, o un paso en esta dirección lleva a donde nunca imaginaríamos que terminaríamos. Dios es un Dios bueno y maravilloso. Dios es amoroso y nos tiene lo mejor. Le diré cómo empieza. Comienza tomando esta decisión de reconocer su corazón rebelde, reconocer que vive en pecado, reconocer que ha ignorado a Dios gran parte de su vida, pedirle que perdone sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recibir por fe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, quien al morir en la cruz derramó su sangre, pagando todos nuestros pecados,
Por tanto, al pedirle que le salve, Él estará dispuesto a hacerlo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él perdona nuestros pecados, escribe nuestro nombre en el libro de vida y nunca será borrado. Por siempre seremos hijos de Dios. El Espíritu Santo morará en nosotros, nos sella como hijos de Dios y andará con nosotros día a día hasta el fin de esta vida y hasta el cielo. Esa es la promesa de Dios. Si usted está dispuesto a dar ese primer paso de obediencia, confesando su pecado y recibiendo a Cristo como su Salvador, de eso se trata la vida. Padre, gracias porque lo hiciste tan sencillo para nosotros. Qué Dios tan grande eres y cuán grandes son tus promesas. Te pido que todo el que escuche este mensaje lo tome muy, muy seriamente, porque tiene consecuencias eternas. Gracias por amarnos y que tu amor no tiene fin. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La